Muchísimas gracias por que haya estado y yo creo que procedemos a la primera ponencia a cargo de Ana Llena. Hola, buenos días. Yo diría casi como una presentación personal, para mí es un auténtico honor presentar a Ana Llena, porque digamos que los trabajos que proceden de la OCDE para nosotros son la gran referencia, en mi caso desde hace muchos años, y estamos siempre esperando el próximo informe que salga en el que aparezca toda esa mirada comparativa. Parece que los datos son datos fríos, pero no son nada fríos, porque nos indican cosas que están pasando y sobre todo cosas que están pasando en la línea en la que estamos trabajando. Con lo cual, muchísimas gracias por estar aquí. Ella pues, es una de las grandes encargadas de los trabajos en cuidados de la maduración. Coordina varios temas sobre este tema, como también la atención a la demencia, tema que en este país necesita mucha más atención de la que tiene. El futuro del personal de los cuidados, el gran tema de este curso, el apoyo a cuidadores familiares, la protección social, la financiación de cuidados de la maduración, la calidad de los cuidados al final de la vida. Es decir, que ha trabajado en este ámbito de los cuidados y luego ha hecho también trabajos de asesoramiento en Grecia, en Polonia, en Croacia, en Lituania y falta España, que yo creo que toca. Yo creo que toca por ser de la tierra, entre otras cosas, pero sobre todo por su enorme conocimiento. Trabaja en la OCDE desde el año 2006 en diversos asuntos relacionados con la salud, el empleo y la política social. Y bueno, creo que no voy a seguir con el impresionante currículum que tiene, porque es mejor oírla y sí recomendar las publicaciones de la OCDE en las que Ana tiene un papel de liderazgo muy importante. Muchísimas gracias. Gracias a ti y muchas gracias por la invitación y por tener la oportunidad de presentar hoy en día en el curso de verano. Entonces voy justamente aprovechando la invitación a presentar los nuevos datos de la OCDE que van a salir publicados en la publicación que hacemos cada 2 años en noviembre y bueno, pues los tenéis también aquí. Justo los estamos mandando a los países. Entonces voy a tratar de dar un panorama de datos y de cómo las políticas que tienen los países de la OCDE con respecto a la acreditación y la formación de los profesionales en el sector de cuidados. Entonces, empezando con, creo que esto lo conocéis todo, pero bueno, voy a situar un poco también el contexto del aumento de la demanda. Entonces, ¿cómo se sitúa España con respecto a la OCDE? Como todos sabéis, la población en todos los países de la OCDE está envejeciendo. Ha pasado de representar menos del 9% de la población en 1960 a doblar, estamos hablando del 18,5% de la población en el 2023. Y esto va a seguir aumentando. Y España es uno de los países más envejecidos, es el 7º país más envejecido de la OCDE. En la actualidad tiene una población de 65 años menor que otros países como Italia o como Japón, pero es uno de los países donde va a haber un mayor crecimiento, ya que va a pasar al 30% de la población de aquí al 2050. Y cuando hablamos del envejecimiento no hablamos solo de la población de mayores de 65 años, sino también de los mayores de 80 años, donde aquí también vemos que la población va prácticamente a doblar
En la media de la OCDE va a pasar del 4,5% al 9% y también en España va a ser superior. Vamos a llegar a una media en España en 2050 del 11,3%. Pero que el hecho de que la población envejezca está relacionada con los cuidados, pero no quiere decir que todo el mundo necesite cuidados. Cuando nosotros calculamos con datos de encuesta qué población mayor de 65 años necesita cuidados, basado en las respuestas de que tienen limitaciones en las actividades de la vida cotidiana o instrumentales, y aquí lo que vemos es que en la media de los países de la OCDE 4% de la población total, cuando lo vemos, tiene esas necesidades y eso va a pasar a más del 5%. Y en España es una media parecida, está un poco por debajo al 3,6% y va a pasar al 5,4%. Si nos centramos en los mayores de 65 años, 1 de cada 4 mayores de 65 necesita estos cuidados o tiene algunas limitaciones que tiene que necesitar esos cuidados. Luego, lo que vemos es que con este envejecimiento la población también puede envejecer de manera más saludable, ¿no? Y eso va a afectar cómo vamos a ver este crecimiento de aquí al 2050. Entonces también hacemos unas proyecciones viendo sobre todo a las personas con necesidades más severas, es decir, que tienen limitaciones, más de 7 limitaciones, cuando vemos las actividades. Y aquí también lo que vemos es una gran diferencia en ese envejecimiento saludable. Si vemos la población en la OCDE va a pasar del 0,6% al 1,5%, que tiene esas necesidades, esas limitaciones más severas, y eso sería la mitad, un 0,8%. Si hay un envejecimiento saludable. Entonces, centrándonos en esas poblaciones con más necesidades más complejas, en invertir en prevención y un envejecimiento saludable realmente puede limitar esa demanda de cuidados. Y lo mismo es en España también, que se incrementaría. España, aunque tiene un total parecido a la media de la OCDE, tiene un mayor porcentaje de personas que tienen esas necesidades severas. Y ese porcentaje va a aumentar al 2%, pero podría aumentar al 1% si hay un envejecimiento más saludable. Luego, se ha hablado también, la Secretaría de Estado ha hablado de la financiación, de cómo está España con respecto a la media de la OCDE. España gasta un 1% del PIB en todo el tema de la dependencia de los cuidados de larga duración, con respecto a una media de 1,8%. Pero lo que también vemos es que el gasto de los cuidados, bueno, hay mucha variabilidad entre los países. Tenemos países que gastan más del 3,5 o 4% y países que están realmente muy por debajo del 0,5%. Pero también vemos mucha diferencia en el número de personas. Es decir, que la financiación no está siempre igualmente relacionada con el número de personas. Por ejemplo, en España hemos dicho que se gasta un 1% y hay un 15% de personas de mayores de 65 años que reciben cuidados. En Suecia es un número parecido, 15,4%, pero gasta 3,5% del PIB. Luego tenemos otro ejemplo parecido, el ejemplo de Alemania, donde hay un porcentaje mayor, 24% que recibe cuidados formales y gasta 2,5%. Entonces gasta 2,5 veces más que España, pero no tiene 2,5 veces más el número de personas que reciben. Es decir, que en España no solo se gasta menos, sino por persona también se está gastando menos. Puede estar relacionado con el hecho de que sean cuidados a residencia o cuidados a domicilio, pero también hemos hecho estudios
que demuestran que también el gasto en España está alrededor o por debajo de la media de la OCDE, también en lo que recibe una persona con las mismas necesidades. Luego, obviamente, esto también está relacionado, creo que esto lo habéis visto mucho, cómo va a aumentar el envejecimiento, la presión sobre la financiación. Lo que aquí estamos mostrando, es un estudio que sacamos el año pasado, es que de aquí a 2050 la proyección es que simplemente para hacer frente al envejecimiento, pero también esa demanda de que haya más cobertura, de que se llegue a un 60% de cobertura, que también está ligado al envejecimiento, la previsión es que de media se gastaría un 4% más anualmente. Y en España es un poco parecido, un poco por encima, estamos hablando de un 5%, pero también vemos muchas diferencias. Países como Bélgica, donde ya se gasta mucho, donde solo estaría un 2%, y luego tenemos países como Eslovenia o Polonia, donde también la financiación ahora es baja y también la cobertura es baja. Entonces, aumentar todo eso, estamos hablando de un impulso financiero mucho más importante. Luego, el tema del que hablamos ahora, el número de los trabajadores. Alrededor de 5, hay una media en la OCDE de 5 trabajadores por personas mayores de 65 años. Y lo que vemos es que esta media no ha variado en los últimos 10 años. ¿Qué quiere decir eso? Que el número de trabajadores está aumentando, pero aumenta en la misma medida que aumenta el envejecimiento. Y eso también nos dice que hay países donde el número de trabajadores es muy bajo, donde ya hay probablemente una escasez. Esto no va a ser suficiente. Hay países como Estados Unidos o los Países Bajos donde ha bajado, es decir, que el número de trabajadores ha aumentado menos que el envejecimiento. Sin embargo, España es uno de los países como Japón, donde sí que ha aumentado y ha pasado estaba por debajo de la media, 4,2, y ahora está por encima de la media, 5,3. Entonces España está haciendo un esfuerzo importante en aumentar el número de trabajadores. Como también se ha comentado justo ahora, se prevé que en los próximos años se necesiten un 30-32% más de trabajadores para hacer frente a este envejecimiento. También aquí depende mucho del número de trabajadores y asistentes y del envejecimiento, entonces hay una variación muy grande, y lo que se ve es que España está por encima de la media de la OCDE en esa necesidad de ese aumento de trabajadores que se prevén en los próximos años. Luego, a nivel de las condiciones de trabajo, también de esto se ha hablado justo ahora, y voy a tratar de también poner un poco de números con respecto a esto. Entonces sabemos que los salarios son más bajos que el sector hospitalario y que la media. De media, un cuidador personal gana un 67% del salario medio en la OCDE. Y el tiempo parcial es importante, ahora lo puntualizaré para España. La permanencia en el empleo también suele ser menor. Hay mayor rotación en el sector y de media los trabajadores se quedan 2 años menos que en la media de los trabajadores. También hay un porcentaje importante de trabajadores migrantes que han nacido fuera del país en el sector y que suelen tener unas condiciones más precarias y suelen tener una sobrecualificación. Y como también se ha comentado, hay problemas importantes de salud en el sector, un 15% tiene problemas de salud ligados al trabajo, y el número también de personas que tienen accidentes es importante. Y el 45% tiene factores de riesgo de salud mental, a veces relacionados con el estrés, pero también con la agresividad o el abuso que reciben. Y también hay problemas de salud física que son más importantes que en el resto de la población por el hecho de tener que levantar a las personas. Hay problemas
ese tipo de problemas de salud. Entonces, con respecto a los trabajadores a tiempo parcial y con contratos definidos, vemos que es más importante que en la media. Aquí puntualizar que en España el número de personas que tiene un empleo a tiempo parcial es menor que la media de la OCDE. En general hay como una relación. Vemos países como los países nórdicos, donde hay un número de trabajadores muy importante a tiempo parcial, en general en el empleo, y se ve más en el sector. Lo que sí se ve en España es que el número de trabajadores que tiene contrato indefinido es más importante que la media de la OCDE. Con respecto a la migración, también vemos que es importante. Hay un 21% de la población en el sector que es de origen migrante, y vemos que ha aumentado. En los últimos 10 años ha pasado del 14% al 21%, y es mayor que la media de los trabajadores migrantes en todos los trabajadores en el sector del empleo. Y España está aquí muy por encima de la media de la OCDE, ya que tiene casi un tercio de trabajadores de origen extranjero, y también ha aumentado en los últimos años. Y es 2 veces mayor que la media del empleo. Luego, a nivel de estudios, también hemos dividido los trabajadores en un nivel de estudios, lo que llamamos bajo, que corresponde a la clasificación internacional de estudios ISCED, que tiene 1 o 2, que eso es generalmente un nivel de primaria, o que no ha terminado la secundaria, y un 20% de media tiene este nivel de estudios, y ese porcentaje es mayor en España, un 30% tiene ese nivel de estudios. Entonces, España tiene un nivel más bajo de estudios en estos trabajadores. El bajo nivel de estudios tiene que ver con que pocos son enfermeros, la mayoría son lo que definimos cuidadores personales, entonces que no tienen estudios de enfermería, el 70%, 80%, y el mínimo de estudios que se requiere para acceder a la profesión es bajo. Tenemos 12 países donde no se requiere ningún nivel de estudios para acceder a la profesión, y en 4 países se pide un nivel de primaria o de formación profesional básica. En otros países se pide un nivel superior de formación profesional, pero no hay formación universitaria, solo cuando son enfermeras. Y hay mucha variabilidad con respecto a los cursos que se piden de acceso. Hay países como Lituania, donde se puede acceder al empleo con un mínimo de 40 horas, es muy bajo, pero también tenemos países como Chile, que son 120 horas, y luego hay un nuevo curso que se está preparando en Costa Rica, donde estamos hablando ya de 700 horas de formación. En Francia, por ejemplo, son alrededor de 400 horas. Luego también se pide 100 horas las 400 horas son la formación teórica, y luego se pide unas 100 horas de formación práctica. Entonces, mucha variabilidad con respecto a la formación en términos de los países, aunque este nivel sea bajo de estudios requeridos, pero luego en los cursos no hay consenso sobre el mínimo, aunque por ejemplo estamos ahora trabajando con América Latina, y ahí se está estableciendo de que debería haber un mínimo de 250 horas. Eso son lo que se está hablando, aunque muchos países en América Latina, por ejemplo, no lo tienen. Sin embargo, cuando hablamos con la gente del sector, lo que resalta es esa idea de que la gente tiene bajo nivel de estudios, es poco calificada porque es un empleo muy básico. Pero la realidad es que las tareas que la gente está desempeñando no son tan básicas. Aunque muchas tareas tienen que ver con el cuidado personal, con ayudar a la gente a levantarse, los desplazamientos,
y la atención doméstica, en 2/3 de los países, en los 2/3 de los países los trabajadores están realizando otro tipo de tareas que tienen que ver con la comunicación con las familias, con otros profesionales y de alguna manera también un monitoreo de la salud, de cómo evolucionan las condiciones para esta persona, y también son responsables a veces de la derivación a otros profesionales en función de esto. Entonces hay una falta de adecuación, digamos, entre los requisitos mínimos y lo que se le está pidiendo, porque a veces las personas viven situaciones muy complejas, con gente bueno, un nivel de salud que se deteriora, a veces también tiene que lidiar con el final de la vida, cuidados paliativos, aunque hay personal especializado para eso, pero no siempre está disponible a domicilio. La medicación en general en los países no, la mayoría de los países no permiten que gestionen la medicación, digamos. Pero esto es un tema muy debatido y bueno, justamente voy a hablar de algunos países donde sí es posible. Entonces, se ha hablado del hecho de que el sector está poco valorado y qué se está haciendo respecto de esto. Hay países donde se han hecho campañas para mejorar la imagen del sector. A veces son campañas como en Países Bajos, donde se va a los estudiantes para tratar de incentivar que vayan a trabajar al sector, pero luego hay ejemplos de otras campañas como en Inglaterra o también en Australia, donde se han hecho campañas multimedia mostrando a los trabajadores y enseñando que este es un empleo digno y que es muy importante. También se han hecho campañas parecidas así en Austria, en la televisión. Entonces, y también eso se está haciendo menos, se ha hecho más en el pasado. Se hablaba mucho de, por ejemplo, es un empleo muy feminizado, de cómo atraer a más personal masculino. Entonces en Noruega sí que se hizo una campaña con respecto a eso, que tuvo un cierto éxito, pero no es algo que se haga mucho en los países, por ejemplo. Luego también hay oportunidades de formación. Hay países como Noruega, donde en general se da unos subsidios a nivel local a las autoridades locales para financiar la formación, también en Estonia. Y por ejemplo en Japón se hace mucho estos subsidios para desempleados o para gente que ha dejado el trabajo en general para cuidar a los hijos y que quiere retornar al mundo laboral, y se hacen campañas de formación también para atraer y están financiadas por el Estado. Una de las cosas que también se ha hablado esta mañana es el desarrollo de los perfiles ocupacionales y dar un marco de competencias, que esto puede también ayudar a esta valorización del sector. Entonces estamos ahora haciendo un estudio centrado en los países de América Latina y del Caribe, y ahí digamos que una de las observaciones es que así como en otros países de la OCDE hay mucha importancia al hecho de que hay escasez de trabajadores, de que hay que hacer estas campañas y traer a más gente y mejorar las condiciones de trabajo. Digamos que esto es menos un problema en América Latina, donde todavía no se está viendo esta escasez. Sin embargo, tienen mucha gente que está trabajando que no tiene unas competencias iniciales, y entonces se está trabajando muchísimo más en esos países con estos perfiles ocupacionales. Y lo que tenemos es que tenemos países como Colombia y Costa Rica, donde por ejemplo se diferencia el perfil ocupacional según dónde se esté trabajando, si es a domicilio o en residencia, pero también tiene que ver con el hecho de que residencia, el perfil ocupacional se considera como mucho más medicalizado, bajo supervisión de personal médico.
Y en Chile la idea es también con estos perfiles ocupacionales trabajar en un marco de competencias que también permita pasar de un perfil a otro y saber qué necesita la persona para aprender, para tener como una proyección de carrera. Entonces, aquí pues, quería también dar unas ideas de lo que se está haciendo en los países sobre la formación, sobre prioridades y ideas también para debatir. Una de las ideas, viendo justamente este problema en estos cursos iniciales que hay tanta variación, es mejorar la formación inicial, pero también dar esta proyección de carrera. Entonces hay países como Corea donde se permite donde hay posibilidades para hacer una formación para lo que se llama Self-Care Manager, donde la persona estaría gestionando un equipo de cuidadores. Y luego en otros países lo que hay es dar posibilidades, generalmente también con una financiación o posibilidad de combinar con el empleo y el estudios al mismo tiempo, por ejemplo, para pasar a ser de auxiliar de enfermería a ser enfermera. Tenemos el ejemplo, por ejemplo, de los Países Bajos, donde el auxiliar de enfermería tiene 4 niveles, y el nivel más bajo son personas que tienen formación profesional de grado medio y solo se pueden ocupar de los cuidados domésticos, pero es muy fácil pasar a un nivel superior donde luego ya se hacen unas tareas de cuidados. Incluso el tercer nivel, que ya es una formación profesional de grado superior, esas personas ya también pueden, por ejemplo, diseñar la medicación, pueden hacer tareas de enfermería como poner catéteres, entonces hay más flexibilidad, por ejemplo. Y luego hay otros países donde se está dando ayuda, se está hablando mucho de que el hecho de que los profesionales pasan mucho en la administración, en tareas burocráticas, entonces también para mejorar eso y en las competencias digitales. Justamente es uno de los apuestos en algunos países y de hecho hablaré justo después sobre un proyecto de la Unión Europea para eso. Pero hay también países como Alemania y Suecia donde se están creando sí. De acuerdo. Se está creando unos programas de rotación, porque uno de los grandes problemas es la gente trabaja por las mañanas o por las noches, entonces con este trabajo de turnos, cuando puede formarse, hay que recrear los equipos. Y entonces lo que se está haciendo en Suecia, por ejemplo, es traer a personas que están desempleadas, que se forman y que trabajan ahí, mientras los otros están haciendo una formación superior justamente para poder pasar a otro nivel. Entonces, a nivel de la tecnología, todavía digamos que hay muchas incertidumbres. Es algo en lo que se está apostando en ciertos países, pero el nivel tecnológico en el sector es bajo. Hay países como Japón donde se está invirtiendo en los robots, pero hay como cierta incertidumbre sobre los resultados. Lo que sí está funcionando son cosas muy sencillas, como sensores, que eso también permite cuando las personas están a domicilio, saber si se caen, si están comiendo, y personas con demencia si salen del domicilio. Y también se está utilizando las competencias digitales con respecto a mejorar justamente estos turnos. Uno de los grandes problemas es esta rotación y cómo se recrean los equipos. Existen sistemas en Japón de inteligencia artificial que han ayudado justamente con esto y que tienen... entonces la idea es que puedan... hay algunas tareas que se puedan hacer automatizadas, pero también se necesita unas competencias digitales. Y aquí hay una financiación europea, hay varios proveedores a nivel de Europa que están implicados y la idea es hacer primero...
¿Va a haber una financiación? No. ¿Se oye? ¿Sí? Okay. Va a haber una financiación también para, a nivel europeo para hacer esta formación en competencias digitales. Y la otra es, justamente hablando de demencia, lo que estamos viendo es también estamos haciendo ahora un estudio sobre cómo han evolucionado las políticas en demencia desde el 2018 que hicimos un informe y nos hemos centrado justamente en la gestión de todos los problemas psicológicos y de conducta que tienen las personas con demencia y donde justamente hay todavía un problema con sujeción, uso de medicación antipsicótica y lo que se ve es que hay un avance en eso, hay muchas guías clínicas para los profesionales para el tratamiento de demencia y utilizar un tratamiento no farmacológico, pero sin embargo sigue habiendo pocos marcos de formación y poca formación obligatoria con respecto a las competencias de demencia, como gestionar y a las personas que tienen estos problemas de agresividad debidos a la enfermedad. Lo que también hemos visto, se ha hablado de la formación centrada en la persona y aquí son unos datos que tenemos, son unas bases de datos de Estados Unidos donde miran la demanda de ciertas competencias y el nivel. Y lo que vemos es que hay mucha demanda por competencias y habilidades psicosociales, como por ejemplo una orientación al servicio, la comprensión y la expresión oral, o una capacidad también para ver si hay detectar problemas, una escucha activa. Y en todas estas competencias hay una diferencia entre el nivel, que suele ser más bajo, que la demanda. Estos son digamos, lo que se pide en los proveedores en Estados Unidos y hemos hecho estudios parecidos en otros países. Aquí, quizá ya yendo más allá del sector de cuidados, pero lo que estamos viendo es que cada vez hay una necesidad justamente de invertir en este envejecimiento activo. Entonces, va a haber una necesidad de o coordinar o que también se pueda hacer dentro del sector. Una de las cosas es la identificación temprana o digamos una rehabilitación para que la gente recupere la funcionalidad. Y eso se está haciendo, viene de un modelo danés, pero se está haciendo en otros países, donde antes de proponer cuidados, primero se hace unas semanas intensas de terapia ocupacional para que la gente pueda recobrar estas actividades. También hay cada vez más evidencia sobre la importancia del estilo de vida y la necesidad de tener intervenciones adaptadas para las personas mayores que no pueden, que tienen riesgos de caída. Entonces, pero se han visto varios estudios donde se han hecho durante varias semanas ejercicios de actividad física donde han tenido mucha mejora. Y luego hay programas específicos de prevención de caídas, como FAME o FINGER, que es un programa multimodal que trabaja en la actividad física, la nutrición y las actividades cognitivas para prevenir también los riesgos de demencia. Pero también en personas que ya empiezan a tener problemas. Simplemente terminar con la importancia de la coordinación entre el sector sanitario y social, donde también estamos viendo novedades en países como Japón, pero también en Canadá, donde se están haciendo modelos integrados. De Canadá, en Quebec, hay un case manager que es responsable cuando una persona mayor tiene algunas necesidades de coordinar y ver si le orienta hacia el sector del hospital,
hacia cuidados a domicilios, hacia una residencia, entonces hay un coordinador central para todo. Pero aparte de eso también estamos viendo otros modelos donde hay simplemente coordinación, como el modelo holandés, donde son equipos de enfermeras que también derivan a otros. Y luego terminar simplemente con el aislamiento social, la importancia que también se está dando. Y tenemos países como Francia y Australia, donde ahora dentro de lo que es los cuidados a la dependencia se incluyen unas horas, por ejemplo, de acompañamiento a actividades culturales o de ocio, también para prevenir este aislamiento social. Y tenemos el ejemplo de lo que se llaman los salones en Japón, donde las personas mayores van a actividades sociales y se ha visto que esto ha tenido un gran impacto en la reducción del número de personas que luego van a una residencia. Y ya está. Bueno, muchísimas gracias, Ana. Y yo creo que, como veis, la presentación inicial se ha quedado corta, porque es la OCDE y Ana Titular es una fuente de información rigurosa y que además nos ayuda a colocarnos y saber dónde estamos. Esto creo que es importante. Algunas cosas ya las sabíamos, muy especialmente las de la financiación. La verdad es que quita vergüenza la financiación que tenemos, pero estamos en ello, como acaba de decir la Secretaria de Estado. Si os parece, podemos abrir un pequeño debate. Tenemos unos 20 minutos y supongo que hay un montón de cosas que despiertan inquietudes, por lo menos. A mí, desde luego, un montón. Gracias. Seguro que hay alguien, ¿no? ¿Qué pasa? Después del silencio ya... Buenos días, me llamo Marta Sofía y trabajo en el Centro de Referencia Total de Enfermedades Raras. Yo quería compartir que todo lo que he escuchado esta mañana, que me parece muy interesante, es un discurso que nosotros hemos compartido muchas veces con entidades, sobre todo del ámbito europeo, que ya trabajaban en estos términos. Y lo que vemos aquí es que en España el poder trasladar ese modelo sería maravilloso, sobre todo en nuestro ámbito de trabajo, que trabajamos con personas grandes dependientes, sobre todo con discapacidad muy diversa y con situaciones de salud muy delicadas. El tema de la formación es algo que ellos acusan, estas personas, porque se encuentran en la situación de que tienen personas que les atienden y que les cuidan, pero no tienen una formación acorde a sus necesidades, porque entre otras cosas en algunas de esas patologías tienen que manejar medicación. Entonces, a veces, el tema de la ayuda a domicilio, que la conocemos, y la que se gestiona de los de cercanía, las personas que trabajan en esos ámbitos no son personas formadas para atender este tipo de personas. Entonces, quería compartirlo porque es muy interesante lo que has acercado. Gracias. Gracias. Aquí hay otra palabra. Que os presentáis, está bien. Nos vamos a decir. Bueno, yo me llamo Vicente y soy de manera de residencias. Pero a nosotros siempre nos preocupa, y no veo estudios de la OCDE, cuántas personas se necesitan, cuánto personal se necesita en las residencias, dependiendo del grado de dependencia. Yo creo que eso es clave para que haya algún cambio real, porque aquí en España tenemos residencias. Nosotros ya nos encontramos con una que había siete personas trabajando por la mañana para 160 residentes.
se dice pronto, casi a 23 por cada mes. Y sin embargo, en otro, por la tarde, me decían que había para casi 30, 28 por ahí, 6 personas, 5 y 6, habían visto haciendo eso. Claro, teniendo en cuenta que hablamos en alguna parte por lo que nos cuentan trabajadoras y en otras partes por lo que nos cuentan familiares. Nunca se sabe si exactamente las trabajadoras saben más que los familiares, pero es que hay muchas diferencias. Y para mí me parece que eso, que haya unos mínimos claros de trabajadores, trabajadoras en presencia, me parece claro. Es algo que cuando se habla de atención central a la persona, sin hablar de qué personal se necesita, me parece que no tiene sentido. Estamos engañando. Bueno, seguiré con esta historia de personal más adelante. Si os parece, vamos a dar como 3 intervenciones y luego Ana contesta. Hola, buenos días. Mi nombre es Patricia Negri, directora del COSENDA. Un placer estar en la radio desde posible. Yo quería preguntarte, en estas campañas que se han hecho de mejora de la posibilidad de profesionales o de reconocimiento de su trabajo, ¿se ha valorado si esas campañas se han traducido en un incremento de solicitudes, en más profesionales, pues más personas que quieran incorporarse al sector? ¿Eso se ha medido o hay algún tipo de resultado al respecto? Gracias. Muchas gracias por las preguntas. Empezando por la primera, el debate de la medicación es un debate muy amplio. Muchos países, como decía, consideran que los cuidadores no pueden hacer eso. Sin embargo, lo que se está haciendo en ciertos países es implicar a los médicos y a las farmacias, básicamente para tener la medicación, digamos, la farmacia de lo que se necesita para esta semana, y eso permite que se pueda gestionar en casa o en residencia. Y estas son, digamos, innovaciones de poco coste que se podrían ver y que han dado resultados. En el País Vasco hay un programa específico de farmacia que se llama con respecto al tema del número de los cuidadores, aquí también diría que no hay un consenso a nivel de los países. Sí que hay países donde también a raíz de la pandemia se ha debatido mucho ese tema, porque ahí sí que ha habido ciertos estudios que han mostrado una relación entre el número de personas, el personal y la mortalidad, por ejemplo. Y hay países donde a raíz de eso se ha querido incrementar el ratio de trabajadores por persona, y países donde justamente este ratio depende del nivel de dependencia. Pero hay países que consideran que es muy difícil evitar esto. Cuando hemos hablado justamente incluso medir esto, tener estadísticas sobre estos ratios, hay bastantes dificultades, y este es un tema que queríamos justamente retomar con los países, empezar por medir estos ratios para ver esta diversidad y viendo si justamente a raíz de eso se puede reabrir este debate. Pero hay países que están muy cerrados y que dicen que no hay una relación clara. Luego, con respecto a las campañas, en general, yo diría que el sector de
se mide poco y justamente a nivel de las campañas no hay estudios claros. Sí que se ha visto con estas campañas más a nivel más local con los estudiantes, con gente que está en la secundaria, donde ahí sí que se ha traducido en un incremento, pero estas campañas más generales sí que dan una mejora de visibilidad, dan más visibilidad, dan una mejor percepción, pero no necesariamente tenemos constancia de que se están traduciendo en un número de personas mayor que va a ser. Sí, dos mini comentarios por la parte que me compete también. Yo creo que en el tema de la aplicación, la tecnología precisamente es una muy buena compañera, porque estamos avanzando mucho. Yo creo que la mayor parte de los centros, pues también en los edificios, se utiliza los sistemas Lister, donde efectivamente vuestra farmacia, que ya nos da semanalmente y organizada desde la comunicación como organizada en los centros residenciales, donde muchos, por lo menos algunos que conozco, pues hay hasta un robot de dispensación de medicación. Claro, la decisión es mucho mayor cuando estamos hablando de una prescripción manual. Quiero decir que ahí la tecnología tiene un gran papel, y sobre todo en un país como el nuestro, con una escasez tremenda de personal de sanidad. Y luego otro comentario relacionado a las ratios. Yo creo que la mayor parte de las comunidades autónomas tienen su norma en relación a las ratios. El ejemplo que acabas de poner es una ilegalidad flagrante, y ahí habría que pensar en denuncias de pedofil, pero no en que eso es la realidad de este país, porque no es nuestra realidad. Entonces, hay normas, luego tenemos un acuerdo de acreditación, por supuesto controvertido, no aceptado por todo el mundo, donde también hay orientaciones, y luego hablar de residencias a lo grande, pues yo diría que tenemos que matizar. Es muy diferente un conjunto de unidades de convivencia con grupos pequeños de personas a una residencia de 250. La organización personal cambia, lo cual no quiere decir que tenga que haber siempre norma en relación a qué tipo de perfiles profesionales y qué tipo y qué cantidad de esos perfiles profesionales. Pero ese ejemplo realmente es una generalidad que se debe de una manera. Hola, buenos días. Carmen Galán, trabajo en Inserso, Servicios Sanitarios en la Unidad de Coordinación de Estudios. Bueno, muchas gracias por la exposición, ha sido muy interesante y me llamaba la atención la posibilidad de la formación progresiva con los 4 niveles que se había comentado. Y quería preguntar si esto lleva una trayectoria de un cierto tiempo como para poder valorar su efectividad y en qué países como qué referencia podríamos consultar al respecto. Sí, pues he hablado principalmente del ejemplo de los Países Bajos. Eso en realidad no es una formación especial que se esté haciendo, pero simplemente existen estos perfiles profesionales que corresponden a un nivel de estudios que son los niveles que ya están. Lo que sí se contempla es bueno, pues facilidades para que una persona pueda pasar del nivel 1 al nivel 2 progresivamente. En general son estudios de 2 años cada uno, cada nivel, entonces es relativamente fácil compaginar también los estudios con el trabajo para poder pasar a otro nivel. Hola, soy Manuel Montero, también estoy en la coordinación de estudios de Inserso. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por tu presentación. Yo ya sabía que lo conocías, no sé, es la primera vez que nos vemos presencialmente, pues,
de gasto de cuidado de la población y llegar a mayor población. Y lo que parece es que los nórdicos, por ejemplo, que tienen más cuidados residenciales, tenían más gasto y llegaba más gente. Quiero decir, si lo que se pretende, y yo creo que la tendencia, al menos en los países del sur, es que haya una desestabilización de los cuidados, parecía que nos hemos condenado a que no se puede gastar. El enfoque del gasto del cuidado de la población tiene que ser más residencial, porque si no, llegamos a menos personas. No necesariamente, porque también en los países nórdicos ha habido un proceso de descentralización también. Es verdad que en Suecia todavía el número de personas en residencia y el gasto es bastante alto, pero no es el caso como, por ejemplo, en Dinamarca, donde se ha apostado mucho más por los cuidados a domicilios. Lo que sí que se ve es la diferencia en el gasto también se traduce o sea, el gasto total también se traduce en un gasto unitario mayor. Eso es también lo que vemos en los países nórdicos, donde en general en los tres, Finlandia, Suecia y Dinamarca, el 90% de los costes de la dependencia están cubiertos por el sector público y no hay diferencia, o sea, sí que hay una diferencia sobre el nivel de ingresos, cada uno tiene un nivel de copago acorde, pero sigue siendo igual. Si uno tiene unos ingresos altos, tiene que pagar un 10% de sus ingresos, y si uno tiene unos ingresos bajos, también un 10%. Entonces no hay esa diferencia, que eso es lo que se ve en España, que el nivel cubierto por el sector público y los gastos totales es poco, y sobre todo para personas más dependientes, porque hay restricciones en el número de horas, aunque también ha cambiado eso, se ha cambiado las restricciones, pero también para personas gran dependientes a domicilio. Con respecto a los gastos totales, el nivel medio español es bajo. Sin embargo, España tiene un sistema muy progresivo con respecto a los ingresos, que no tienen los nórdicos, por ejemplo. Ahí sí que una persona que tiene unos ingresos altos tiene que pagar mucho más también con respecto a sus ingresos. Esa es la diferencia que vemos. Y desde el punto de vista del gasto público, ¿crees que hay estudios que los cuidados a domicilio puede haber una optimización de esos cuidados para que el gasto per cápita no se mejore y que pueda tener una mayor inversión para el cuidado de la población? Digamos que aquí es también una parte donde nos falta estudios para demostrar esto. Sí que se sabe que las personas prefieren seguir a domicilio, de que es mejor en calidad de vida y bienestar, pero a nivel de si es más eficiente con respecto a los costes, hay pocos estudios, y los estudios van algunos sí que apuntan a una eficiencia y otros no. Entonces no se tiene buena evidencia. Lo que sabemos nosotros, que tratamos de ver justamente el coste por hora, es que hay mucha variabilidad. Tiene que ver con los salarios, pero también tiene que ver con otro tipo de costes. Y hay países, digamos, en más del 50% de los países de la OCDE es más costoso para una persona que tiene muchas necesidades estar a domicilio, pero no en todos. Como un 40% es más barato el coste unitario por hora. Entonces, eso también es algo que tendríamos que ver con más detalle, qué es lo que
debido a estas diferencias, aparte del nivel de salarios, donde sí que también se nota relación. Bueno, yo creo que llega la hora del café y desde luego agradecimiento total a Ana por esa mirada tan importantísima para nosotros en este momento. Yo voy a sugerir y a pedir a la Secretaría de Estado y a nuestro ministro que hagamos una sesión pequeña en el Congreso de los Diputados, porque creo que nos vendría de maravilla el que viéramos dónde estamos. Esto es importante. Siempre defendemos que la conciencia es baja en relación a los cuidados. Necesitamos más conciencia. Así que, bueno, ahora